Bravura, coraje, desafío y devastación. No son palabras que normalmente se asocien con el Día del Padre, pero el domingo 2 de septiembre de 1984, en Australia, esa fecha fue marcada por fuego cruzado y tragedia. Dos bandas rivales de motociclistas convirtieron el estacionamiento de un pub de Sydney en un campo de batalla. 12 hombres armados, decenas de disparos, 7 muertos. Entre ellos, una adolescente de apenas 15 años que solo pasaba por allí. Ese episodio sería recordado como la masacre de Milperra, el estallido más violento de guerra entre motociclistas jamás visto en la historia de Australia. 30 años después, este país aún no olvida aquel baño de sangre que paralizó toda la nación. No fue una pelea de bar, fue una guerra declarada a plena luz del día, en una fecha destinada a la familia y que terminó bañada en sangre. Uno de los protagonistas de aquel infierno fue Jock Ross, fundador de los Comancheros, endurecido por los años, las balas y el poder. Ross sobrevivió a palizas, atentados y hasta una condena por homicidio. Hoy, convertido en abuelo con 71 años, se muestra aún desafiante y sigue defendiendo su rol en aquella jornada brutal. Ellos vinieron a nosotros, no al revés. De un lado estaban los Comancheros, del otro sus enemigos jurados, los bandidos. Lo que comenzó como una posible reunión motera terminó convertido en una emboscada armada. Cuando el humo se disipó, 6 motociclistas y una joven inocente yacían muertos. Varios más quedaban tendidos sobre el pavimento, con sangre manchando sus chaquetas de cuero. Un testigo clave, perseguido durante décadas por amenazas de muerte, finalmente rompió el silencio. Recuerda cómo los enemigos hacían gestos con las manos, como si se cortaran la garganta frente a ellos. Un padre destrozado por la pérdida de su hija aún se quiebra al nombrarla. Mientras tanto, los detectives encargados de la mayor investigación criminal de la historia de Australia revelaron el año pasado evidencia inédita. Fotografías, rastros de sangre, pruebas guardadas durante 3 décadas. Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que retroceder a las calles frías de Glasgow, Escocia, donde William Jock Ross aprendió a sobrevivir desde niño. Creció entre la pobreza y la violencia. En 1967 emigró a Australia con el temple de un exsoldado. Había pasado 6 años en el ejército británico, despejando campos minados en el norte de África y Asia. Años después, cuando le preguntaron qué le había dejado la vida militar, respondió con brutal honestidad: camaradería y matar. La guerra nunca lo dejó, solo cambió de uniforme. Lo que perdió con el ejército lo encontró en las motos. Harley Davidson, cuero, jerarquías rígidas y todo tipo de rebeldía que se hiciera notar. A finales de los 60, en la costa central de Nueva Gales del Sur, fundó los Comancheros, y aquello no fue solo un club, fue el nacimiento de una estructura casi paramilitar. Los 6 fundadores juraron lealtad absoluta, y para Ross, esa lealtad era total o no era nada. Si no eres leal, no tienes nada, afirmaba. Con el tiempo, atrajo a un ejército de inadaptados, veteranos, marginados, almas errantes. Se hacían llamar los del 1%, vivían y morían al margen de la sociedad y no tardaron en armarse. Bajo su liderazgo, los Comancheros se convirtieron en una milicia privada. Ross escribía las reglas, dirigía los entrenamientos, organizaba ejercicios de combate, disparo y defensa. Para finales de 1970 se encontraba en su máximo esplendor. Hombres armados, marchando en fila, con chaquetas de cuero y el símbolo del club bordado en la espalda. Él no era un presidente, se autoproclamó comandante supremo y nadie se atrevía a contradecirlo. La periodista Lindsay Simpson, autora de Brothers in Arms, lo definió con 2 palabras: rígido e implacable. Jock Ross había conquistado y absorbido otras bandas. Durante años dominó el mundo motero australiano, pero a comienzos de los años 80 todo comenzó a quebrarse desde adentro. Su liderazgo empezó a incomodar a los más jóvenes, hombres más salvajes, menos disciplinados, sin paciencia para las jerarquías militares. Para evitar una ruptura, Ross cedió y trasladó la sede del club a una mansión frente al mar, en Louisa Road, Birch Grove, una de las zonas más exclusivas de Sydney. Pero esa casa símbolo de lujo y control se convirtió en su condena.
Harleys rugiendo al amanecer, música a todo volumen, concursos de camisetas mojadas. Los nuevos comancheros festejaban como si no hubiera mañana, mientras el viejo liderazgo observaba con impotencia cómo la disciplina desaparecía entre copas, fiestas y descontrol. Allí, entre vistas costeras y whisky, Ross perdió el mando. Lo supo, y por eso decidió dividir el club. Los más salvajes formarían una nueva división urbana, mientras él regresaría con sus fieles al oeste de Sydney, donde aún se respetaban las reglas. Fue allí donde apareció Anthony Snodgrass Spencer, apodado simplemente Snotty. Ross lo había tomado bajo su ala como a un hijo. La relación se transformó en un vínculo casi familiar, hasta que la traición los separó para siempre. Un día cualquiera, Snotty viajó a Estados Unidos supuestamente para comprar repuestos, pero volvió con un anuncio devastador. Había negociado con los Bandidos, una de las bandas más temidas del mundo. Él y 30 comancheros más cambiaban de colores, de lealtad, de bando. Renunciaron al club, entregaron los parches y ahora eran bandidos. La traición fue ejecutada con frialdad quirúrgica. A Jock Ross le arrancaron el alma frente a su propia casa. Los mismos hombres que había entrenado, protegido y liderado, lo traicionaron sin pestañear. No lo puedo creer, te lo juro por mi alma, no puedo creer que lo hicieran, diría años después, con la voz cargada de furia y desolación. Esa noche, los lazos se rompieron, la confianza se hizo pedazos y las semillas de la masacre de Milperra quedaron sembradas. Los bandos estaban definidos, la traición se había consumado y en el horizonte lo único que quedaba era sangre. Ahora, lo que comenzó como una guerra de egos entre hombres con chaquetas negras, tatuajes y promesas rotas, estaba a punto de convertirse en una tragedia nacional. Para ese momento, Ross ya era un hombre marcado. El que alguna vez llamó hermano a Snotty, ahora lo veía como enemigo mortal. Las amenazas eran constantes, hubo palizas e incluso intentos de asesinato de por medio. La espiral de violencia se salía de control, todos lo sabían. El escenario final fue el Viking Tavern, una taberna de carretera convertida en el capítulo más oscuro del conflicto motero en Australia. Era 1984 y en medio de ese infierno que se gestaba caminaba una joven inocente, Leanne Walters, de apenas 15 años. Ese día, Leanne había comprado un regalo para su padre. Rebelde pero cercana a su padre, Leanne compartía con él una fascinación por las máquinas, especialmente las motocicletas. Esa pasión fue la que la llevó ese domingo al Viking Tavern, un evento familiar, un mercadillo de motores, un domingo cualquiera, hasta que dejó de serlo. Por otro lado, Linda Martin, de 22 años, también estaba allí. Había ido con su novio motociclista. Todo parecía tranquilo. Incluso bromeó con que nunca había estado tan lejos de casa. Era un día familiar, que simplemente se convirtió en un infierno, diría Linda más tarde. Estaba sentada en su auto, disfrutando del sol cuando escuchó el rugido. Una caravana de comancheros descendía por el estacionamiento. Motos brillantes, cuerpos tatuados, miradas duras, pero esta vez venían armados. Llevaban radios. Vi escopetas montadas sobre los manillares. Era un desfile de intimidación. El mensaje era evidente. Querían hacerse notar. Ross insiste en que fue una decisión de último minuto, que los comancheros no tenían intención de atacar, que solo querían mostrarse. Sin embargo, sus movimientos contaban otra historia. Recorrieron el lugar, evaluaron entradas y salidas, estudiaban el terreno. Pero para sorpresa de los comanches, 30 bandidos aparecieron de golpe. Los superaban en número, los rodearon y entonces, la emboscada. Alguien levantó un arma al aire, se escucharon gritos desafiantes y luego el primer disparo, como un trueno, como un pistoletazo de salida. La masacre había comenzado. Disparos desde todas direcciones, gente corriendo, gritando. Algunos abrían sus maleteros buscando armas. El estacionamiento se transformó en zona de guerra. Linda, la asustada testigo, atrapada en su auto, sintió como una bala rompía el parabrisas. Estaba cubierta de vidrios, de sangre, no entendía nada. Afuera, los que podían se tiraban al suelo, los que no, disparaban. Nadie sabía quién atacaba a quién. Solo sabían que estaban atrapados en una batalla urbana, sin reglas, sin lógica. El estruendo era ensordecedor.
No solo eran balas, también tubos, cadenas, bates, cuchillos, todo lo que pudiera golpear, cortar o matar, gritos de dolor, de rabia, de muerte. Todo ocurrió tan rápido que, en un parpadeo, 3 cuerpos yacían ya en el pavimento. La violencia estalló como un rayo, sin espacio para el miedo, solo para la sangre. Entre la multitud, Leanne Walters fue alcanzada por una bala. El disparo vino de un rifle disparado por un miembro de los bandidos. Le impactó directamente en la parte inferior del rostro. Las heridas fueron devastadoras. Falleció al instante. Una guerra que no era suya la convirtió en víctima. Leanne se transformó en el símbolo eterno de la masacre. Mientras los comancheros, liderados por Jock Ross, y los recién formados bandidos, comandados por Snotty, chocaban como 2 trenes cargados de dinamita, Leanne fue alcanzada por el fuego cruzado. Aquel enfrentamiento sería recordado como el brote de violencia entre motociclistas más brutal en la historia de Australia. Por su parte, Linda Martin, a pesar de su miedo aterrador, sacó lo único que llevaba y lo único que se atrevió a disparar: su cámara fotográfica. Para sorpresa de muchos, Linda tomó los únicos registros fotográficos directos del tiroteo de aquella tarde. Mick McGann, uno de los detectives del caso, aún recuerda con escalofríos lo que encontró ese día. Era un campo de batalla. No hay otra forma de describirlo. Cuerpos, heridos, casquillos, sangre. Fue un milagro que no murieran más. En total, 21 motociclistas resultaron heridos, muchos de gravedad. El temido Jock Ross, con varios perdigones incrustados en el cráneo, fue operado de urgencia. Mientras tanto, la justicia ya se movía. La policía lanzó la operación Hardwalk. Redadas, allanamientos, arrestos masivos. Se recopiló una cantidad monumental de pruebas: volantes, armas, fotos, testimonios. Pero entre todo ese mar de evidencia, hubo 7 fotos que marcaron la diferencia: las de Linda Martin. Eran los únicos registros visuales del tiroteo en pleno acto. Gracias a esas imágenes se pudieron identificar tiradores, posiciones y armas. Las fotos fueron clave para las condenas. Linda, con coraje implacable, testificó en la corte y enfrentó cara a cara a los motociclistas. Recuerda cómo pasaban el dedo por el cuello, como amenazándola: «Te vamos a matar». Años de miedo, llamadas anónimas, amenazas, pero ella no se quebró. «¿Pensaste en callarte?», le preguntaron. «Jamás. Estuve ahí por una razón. Iba a asegurarme de que pagaran». Cuando llegó el juicio, 80 policías rodearon el tribunal. Los acusados fueron llevados en furgones blindados. Cada uno enfrentó 7 cargos de asesinato. En total, más de 300 cargos. Se convirtió en el juicio más largo en la historia criminal de Australia. La masacre de Milperra no fue solo una guerra entre bandas. Fue un punto de quiebre, una advertencia, una cicatriz nacional. Algunos la recuerdan por el estruendo de las balas, otros por el silencio que vino después. El silencio de una hija que no volvió. El silencio de la cámara de Linda. El silencio que queda cuando la justicia comienza, pero la pérdida no se va. Para Rex Walters, el padre de Leanne, el tiempo nunca curó la herida. 30 años después, aún regresaba al mismo lugar, con flores en mano, hablándole en silencio a su hija ausente. Leanne tenía solo 15 años, vivía con su madre, hija de un divorcio, y ese domingo solo quería darle un regalo a su padre por el Día del Padre. Fueron necesarios meses enteros para llevar a juicio a los responsables. La sala del tribunal fue reacondicionada para albergar a 21 abogados defensores y 6 fiscales. Al final, 30 motociclistas fueron condenados. Pero el golpe más duro no lo dio un juez. Anthony Snotty Spencer, líder de los bandidos, se quitó la vida en prisión antes del veredicto. Con los años, todas las condenas por asesinato fueron reducidas a homicidio involuntario. Jock Ross, el hombre que fundó y dirigió a los Comancheros, cumplió 5 años y 3 meses en prisión. Incluso tras las rejas, Ross siguió liderando el club. Fue un preso ejemplar, lo que le permitió reducir su condena. El 5 de agosto de 1989, 4 miembros del club esperaron fuera del penal. A las 9 de la mañana, Jock Ross salió en libertad. Aún firme, aún comanchero. Siguió liderando el club hasta su retiro definitivo en 2003. Mientras tanto,
Linda Martin sigue viva, pero pasó 30 años bajo amenazas de muerte. Cambió de ciudad, de empleo, vivió mirando por encima del hombro durante 25 años. Jock Ross ahora tiene 71 años. Es difícil imaginar que este abuelo de hablar pausado y mirada lejana fue alguna vez el hombre más temido del mundo motero australiano. Ya no lleva los colores del club bordados en la espalda. Hoy viste otro uniforme. Desde hace más de 20 años, Jock Ross sirve como capitán voluntario en los bomberos rurales de Australia, un hombre que pasó de organizar comandos paramilitares a apagar incendios forestales. Rex Walters conserva dos cosas con especial cuidado: el regalo del Día del Padre que Leanne nunca llegó a entregarle y la ropa que llevaba el día que murió. Algunos pensarán que es extraño, pero es todo lo que me queda de ella. Me la imagino ahí, sonriendo, feliz. Diría en una entrevista: si te ha gustado la impactante y triste historia de la masacre de Milperra, entonces no deberías perderte la gran historia de los legendarios Ángeles del Infierno. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla. Y como siempre, no olvides apoyarnos suscribiéndote y dejando tu comentario. Esto es Historia sin Tiempo.